Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Esta oportunidad tenemos una entrevista muy especial, pues, con una persona siempre aquí del medio de la tecnología, y pues él es Alexander Rojas, quien es gerente de desarrollo en negocios de MediaTek, que nos va a compartir un poco sobre, pues, el Wi-Fi 7 y sus beneficios, qué es lo nuevo que se viene, pues, para estos próximos años y qué es lo que nos va a estar permitiendo conectarnos al mundo del Internet ahora, pues, con esta nueva tecnología. Mucho gusto, Alexander. ¿Cómo estás? Hola Daniel, muy buenos días y gracias por la invitación. Creo que es bien interesante poder hablar de este tema de tecnología y por supuesto desde MediaTek pues darles nuestra perspectiva de qué es lo que está pasando y bueno, en un tema muy interesante y de moda que es el Wi-Fi. Creo que todos lo usamos todos los días, pero en realidad desconocemos mucho de qué está pasando dentro de este ambiente de Wi-Fi. Sí, yo creo que es un tema que muchas veces pues dejamos pasar de lado porque tenemos en mente lo que es la conexión de dispositivos móviles, que es el 5G, el 4G y toda esa tecnología, pero dejamos de lado lo que son las versiones o las generaciones del Wi-Fi. Por ejemplo, el Wi-Fi 6 que vino aquí a la tecnología y pues ha pasado como desapercibido, y hoy se viene pues el Wi-Fi 7, pero sí me gustaría que nos compartieras cuál es la diferencia entre esas ambas tecnologías, es decir, con 5G, con Wi-Fi 7, ¿qué nos referimos? Mira, todas son tecnologías de conectividad. Por ejemplo, MediaTek es una compañía líder en temas de conectividad, tanto 5G como Wi-Fi. De hecho, son complementarias. Y hay un dato bien interesante que tengo de los operadores en Latinoamérica, y es que más del 65% del tiempo los usuarios de teléfonos están conectados a redes Wi-Fi. Es decir, que la red Wi-Fi es un componente súper importante para toda la conectividad que usamos nosotros en nuestros celulares. Pero, ¿cuál es la diferencia entre 5G o las redes celulares y Wi-Fi? Bueno, las redes celulares tienen la gran ventaja de la movilidad, ¿no? Gracias a las antenas que tienen los operadores desplegadas en todos los países, pues la red del operador, la red celular nos da esta movilidad totalmente abierta. Wi-Fi es más usada para ambientes más concentrados como nuestra casa, las oficinas, los estadios, los foros, los conciertos, donde utilizamos esta red de conectividad. Pero las dos son muy importantes, son complementarias, es decir, que no podríamos vivir sin una o sin otra. En realidad son muy, muy complementarias. Al final del día creo que la prueba más importante es que cuando tú compras un teléfono, pues tiene las dos tecnologías, tiene tanto la parte celular como la parte Wi-Fi. Entonces, cuando hablamos de Wi-Fi, quisiera comenzar diciendo que, como tú bien lo decías, Wi-Fi ha evolucionado muchísimo en el tiempo. Empezando que la primera evolución es que hasta hace poco tiempo, un par de años atrás, no decíamos Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, sino decíamos AC, AX, todos los Sí, jeroglíficos, entre comillas, que tenía el Wi-Fi, que era 802.11 AC, AX. Al final era muy difícil de traducirlo para un lenguaje de consumidor y por eso hace algunos años se decidió que ya lo íbamos a llamar como Wi-Fi generación 4, 5, 6, 6E extendida y la 7. Y yo ya les estoy hablando de Wi-Fi 7 y yo creo que el primer tema es que mucha gente ni siquiera conoce, y bueno, yo qué Wi-Fi tengo en casa, o sea, yo me conecto y no tengo idea si es correcto. 4 o 5. Y básicamente lo que pasa es que ha venido evolucionando mucho, igual que los celulares. Varios años atrás nosotros teníamos servicios de Internet que eran bastante básicos y en general, como nos conectábamos, no es como hoy en día que necesitamos streaming, que necesitamos video, todo ha cambiado. Entonces, Wi-Fi evolucionó desde las versiones más antiguas, que es la primera que tenemos referencia de 4, hasta las 5, 6 y 7. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera gran diferencia es la velocidad. Para que se den una idea, un Wi-Fi 4 llegaba a 600 megabits por segundo, muy bajita velocidad. Cuando ya pasamos a un Wi-Fi 5, la velocidad máxima teórica llegó a 7 gigas, que ya estaba mucho mejor. En Wi-Fi Aceptable. 6, exacto, en Wi-Fi 6 ya llegamos a 9 gigas, 9.6 gigas. Y en Wi-Fi 7 vamos a llegar a 36 gigas, es decir, ya cuadruplicamos la velocidad con respecto a la generación anterior. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque esta conectividad más rápida no solo se traduce en que yo pueda conectarme más rápido a Internet, sino que vienen muchos otros servicios. Y creo que lo hemos escuchado mucho estos días con el tema de inteligencia artificial. Ya hasta una huelga de actores tenemos en Estados Unidos porque Sí. creen que se va a hacer muchas cosas con inteligencia artificial, pero es un tema muy de moda, pero lo que no se pone a pensar tal vez la gente es que para que estas tecnologías, inteligencia artificial, Internet de las cosas, el streaming que tenemos en casa y muchas otras cosas más funcionen, necesitamos conexiones de muy alta velocidad y de muy baja latencia. Eso es lo que trae Wi-Fi 7, que evolucionamos a
muy alta velocidad y muy baja latencia, que básicamente se traduce en que yo me conecto muy rápido, el retraso es mínimo y cosas como inteligencia artificial van a surgir porque tenemos conectividad. Sin esa conectividad no podría existir. Ahora bien, como desafíos que ha encontrado hasta el momento MediaTek para poder hacer esta actualización, para poder comenzar a integrarla en el mercado y también para ver cuál es la aceptación de las empresas tecnológicas en la actualización del Wi-Fi 7, porque consideramos de que por este motivo de la pandemia, por la crisis, pues muchas empresas también han decidido por hacer un poco de downgrade y a veces no agregar incluso el Wi-Fi 6, que tendría que ser parte del requisito que todos los dispositivos tuvieran a la fecha en cuanto a tecnología. Entonces, ¿cuáles son los desafíos o las oportunidades también que están encontrando como empresa para poder integrar esta nueva generación? Y muy interesante tu pregunta porque hay muchísimos retos por cumplir. Entonces, creo que el primero es que la mayoría, hay Wi-Fi que utilizamos en diferentes escenarios, desde casa, cuando estamos conectados en casa. Entonces, el primer desafío es que en muchos de los hogares que tenemos hoy en día en Latinoamérica y por supuesto en Centroamérica, pues la conectividad que tenemos típicamente es Wi-Fi 5. Sí. El primer desafío es que tenemos que pasar al menos a Wi-Fi 6. Yo ya estoy hablando de Wi-Fi 7 y ni siquiera hemos pasado por el 6. Entonces, el primer desafío es que poco a poco tenemos que ir migrando la tecnología a que lleguemos a esta clase de soluciones tecnológicas. MediaTek hace chipset para diferentes tipos de industrias, desde smartphones, televisiones, conectividad Wi-Fi. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros en nuestros equipos de más gama alta ya estamos incorporando tecnologías Wi-Fi 7. Un ejemplo es el Dimensity 9200, que ya tiene tecnología Wi-Fi 7, porque alguien preguntará, bueno, pero yo cuándo voy a ver un equipo con Wi-Fi 7 disponible? Bueno, pues ya hoy en día existen hay diferentes marcas, no voy a mencionar ninguna en especial, que ya utilizan este chipset y ya es comercial el Wi-Fi 7. Entonces, el Sí. gran desafío es ir migrando de a pocos a que tengamos Wi-Fi 6 en nuestra casa y poco a poco, por ejemplo, alguien que se compre hoy en día un dispositivo con un chipset Dimensity 9200 ya tendría Wi-Fi 7, pero seguramente su router todavía no es Wi-Fi 7, el que tiene en casa. Entonces, el desafío es que poco a poco vayamos migrando a mejores soluciones tecnológicas. ¿Y por qué es importante migrar? No es por un tema de que queramos ver mejor Wi-Fi 7 por sí solo, sino porque en realidad lo más importante de Wi-Fi 7 son las mejoras que trae el consumidor. Creo que muchos durante la pandemia nos dimos cuenta cuán importante era el Wi-Fi y nos dimos cuenta, creo que lo que hizo la mayoría de la gente 2 semanas después de entrar en pandemia fue necesito más velocidad de Internet y la gente empezó a Sí. incrementar exponencialmente sus velocidades de Internet, pero lo que no se dio cuenta es que no todo es velocidad, sino capacidad. Entonces, muchas veces los dispositivos que tienen en casa, yo puedo decirle a mi compañía de cable, no, 100 megas no es suficiente, dame 200 megas. Pero lo que nos dimos cuenta es que los dispositivos que teníamos en casa con soluciones Wi-Fi 5 eran súper viejos. Entonces, básicamente lo que no hacen es que consumen mucha energía y aparte no son eficientes distribuyendo el espectro entre todos los dispositivos que tenemos en casa. Por eso uno de los retos es que poco a poco, para llegar a Wi-Fi 7, al menos migremos a Wi-Fi 6 en los routers que tenemos en casa. Eso es uno de los retos que asumiendo MediaTek con todos los operadores en la región, un poco entre comillas evangelizando de que ya las soluciones que tengamos de nuestros routers, de nuestras cajitas en casa ya sean Wi-Fi 6, porque va a traer muchas ventajas de conectividad y va a permitir que los usuarios no necesiten, por ejemplo, tantos repetidores. Hoy en día la gente tiene su Wi-Fi y no sé, no le llega más allá de la sala o de la cocina y un repetidor. Con Wi-Fi 6 eso se elimina y con Wi-Fi 7 se va a eliminar del todo, porque ahí la ventaja que tenemos es que se utilizan muchas frecuencias, 3 frecuencias al mismo tiempo y seguramente ya no serán tan necesarios los repetidores. Entonces, la evolución de la tecnología nos va a llevar allá, pero el gran desafío en Latinoamérica y en Centroamérica es que evolucionemos de poco, ir migrando a Wi-Fi 6 y a Wi-Fi 7, que como digo, ya hay algunas soluciones disponibles. Cabal, lo que acabas de decir es lo que está pasando aquí, al menos en El Salvador. Tienes mucha razón porque las compañías de operadoras, pues muchas veces el equipo que te instalan es el más básico. Por ejemplo, en mi caso, nos pusieron un aparato, no sé si la marca tampoco, pero por ejemplo, reproducir películas en plataformas de streaming, pues no terminaban de cargar. Fue que compramos ya un dispositivo con Wi-Fi 6 y vimos de que no era problema de velocidad, sino que era problema del canal para poder conectar y transmitir pues ese tipo de películas. Por ejemplo, HBO no se podía transmitir bien y pues sí vimos de que era notorio el cambio
con esta tecnología. Ahora bien, con Wi-Fi 7, ya mencionamos que vamos a poder conectar pues la domótica, la casa, más aparatos, pero ¿qué tanto, qué tan real se va a poder sentir esa diferencia? ¿Realmente vamos a poder percibir al nomás conectarlo de que la velocidad aumenta, es decir, la velocidad de transferencia de datos, aunque el Internet pues todavía tengamos la misma capacidad, pero la conectividad a él va a ser realmente notoria? Sí, creo que una de las cosas que más se notan hoy en día es que tenemos dispositivos, entre comillas, como incluso los Wi-Fi 6, que han mejorado mucho, pero todavía son un poco lentos, entre comillas, para poder asignar los recursos. ¿Qué va a pasar con Wi-Fi 7? Básicamente vamos a tener tres mejoras importantes. La primera es que no necesitamos consumir más de lo que necesitamos. ¿A qué me refiero? En que básicamente en Wi-Fi 7 los dispositivos van a poder pedirle a su router cómo se conectan y aparte van a ser muy inteligentes, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que, y sobre todo con Wi-Fi 5, es que todos los dispositivos están consumiendo, no nos damos cuenta, pero estamos consumiendo batería o energía a lo bestia, por decirlo así. Todo el tiempo están Sí. conectados, todo el tiempo están pidiendo recursos. Eso, cuando nosotros dejamos conectado nuestro dispositivo, nuestra televisión, pues no lo notamos, decimos, ah, pues ahí está. Pero nos damos cuenta que todo el tiempo está pidiendo conectividad, no solo energética, sino de Wi-Fi. Eso es bastante ineficiente, diría yo. En Wi-Fi 7 ya no va a ser así. En Wi-Fi 7 los dispositivos son suficientemente inteligentes para decir cuándo desconectarse, cuándo prenderse, cuándo apagarse. Aparte, no utilizan una sola banda de frecuencia. Ese es otro de los problemas muy fuertes que tenemos en Wi-Fi 5 y parte en Wi-Fi 6. Y es que todos utilizamos la misma frecuencia. En Wi-Fi se utilizan típicamente dos frecuencias, la de 2.4 y la de 5 gigas. Como son frecuencias abiertas, es decir, que yo no necesito una licencia para usar esa frecuencia, sino que cualquiera la usa, pues si yo vivo en un edificio de departamentos que tenga más de 5 pisos, pues lo primero que va a notar es que hay una interferencia brutal. En Wi-Fi 7 esto ya no va a pasar, entonces va a haber una mejora totalmente notable en cómo me conecto, qué tan rápido me conecto, hasta el recibo de mi factura de energía va a reducir, la duración de la batería de mi celular va a estar más duradero en el tiempo. Entonces, sí son muchísimas las ventajas que trae Wi-Fi 7. Como decía, hay que migrar a través de Wi-Fi 6. Sé que muchos dispositivos hoy todavía no tienen Wi-Fi 7 porque apenas está empezando la implementación, pero la idea es dar conciencia de que en ese camino debemos ir. Como decías tú compraste un router Wi-Fi 6 y notaste la diferencia, y te voy a decir que cuando llegue el 7 vas a notarla aún más. Ya Wi-Fi 6 es muy bueno, pero creo que vamos en ese camino de poder cerrar esos gaps, y las grandes ventajas van a ser menor consumo de energía, mayor confiabilidad en la conexión y por supuesto mucha mayor velocidad. Bueno, y ahora que menciona, ya existen productos que dices que tienen Wi-Fi 7, todavía no se ha implementado completamente, pero una proyección aproximada que pueda tener MediaTek, ¿en cuánto tiempo crees que ya se va a poder pues, integrar al menos esa tecnología en más dispositivos y que venga aquí a Latinoamérica, por ejemplo, a El Salvador? ¿En cuánto tiempo aproximado creen ustedes que podría llegarse a hacer esa migración? Mira, como siempre es un proceso. Ya hay dispositivos Wi-Fi 7. Te puedo mencionar que nuestro chipset ya está disponible en un par de marcas que no quiero mencionar, pero ya hay. Hay unas marcas chinas que ya comercializan estos dispositivos. Algunos son plegables, solamente les Ah, dejo ya. ese spoiler. Pero bueno, estos dispositivos ya están, ya tienen Wi-Fi 7, pero la adopción va a tomar tiempo. Es decir, nuestra expectativa es que durante los próximos 3 años, básicamente, se dé una migración paulatina. No va a ser de un mes. Por supuesto, va a empezar por los equipos más premium, los equipos que son de más alto valor ya traen soluciones Wi-Fi 7, pero nos va a tomar seguramente algunos años llegar a este punto. Pero de nuevo, creo que nuestra labor es crear conciencia de este tipo de tecnologías que ya existe, que estamos en esa migración. Y si yo tengo un Wi-Fi 5, pues al menos buscar migrar a un Wi-Fi 6 y paulatinamente un 7, pero crear conciencia de que vamos en ese proceso. Bueno, y ahora solo como para finalizar, en resumen, así específicamente, los beneficios, si me los podrías puntualizar, uno de ellos mencionabas de que da la facilidad pues de ahorrar más energía en los diferentes equipos. ¿Qué otros beneficios así puntuales podrías mencionar para cerrar? Mira, 4 beneficios muy importantes. Primero, pasamos de 9 gigabits a más de 36 gigabits, es decir, que la velocidad la cuadruplicamos. Segundo, todo el tema de uso de bandas de frecuencia. Entonces vamos a poder conectarnos a 3 bandas de frecuencia al mismo tiempo, lo que va a permitir que el alcance de la red sea mucho mayor. Entonces el segundo beneficio es el alcance. No vamos a necesitar tantos repetidores y eso va a hacer que funcione mucho mejor.
Tercero, lo que les decía, el consumo de energía. El consumo de energía se ha reducido muchísimo, ya que esta tecnología permite integrar mucho mejor tanto dispositivos celulares como los televisores, lo que tengamos en casa de manera mucho más eficiente. Y tercero, no solamente un tema de velocidad, sino de ancho de banda, es decir, no sé, no es qué tan rápido corre el coche, si tengo un Ferrari serán más de 300 kilómetros por hora, pero qué tan grande es la carretera en la que corro, y eso es el ancho de banda. Pues la carretera en la que corro crece varios carriles, pasamos de 160 a más de 320 megahertz de ancho de banda, es decir, que tenemos un carril, una carretera súper amplia, y esto va a permitir que muchas cosas quepan en esa carretera, es decir, a lo mejor tengo un smartphone que corre a 300 kilómetros por hora, pero también tengo un dispositivo IoT que pues, puede correr a 20 y no necesita correr más. Pues la carretera es tan ancha que todos caben ahí y ninguno se pelea con otro, es decir, que cada uno puede andar por su camino, y es uno de los grandes beneficios, que tenemos un ancho de banda mucho más amplio. Perfecto, muchas gracias por instruirnos sobre esa nueva tecnología que va a llegar pronto. Espero que no tarde mucho, que realmente pues también las compañías pues tomen conciencia y comiencen a actualizar pues los equipos, porque sería un gran beneficio tanto para la población y también pues para los lugares de trabajo, que imagino que ya son otro uso que se podría dar, por ejemplo, en los hospitales, para lo que son operaciones a distancia y demás. Pero sé que sería un gran beneficio pues para toda la gente poder utilizar esta nueva tecnología y este nuevo ancho de banda. Muchas gracias, Alexander. Espero realmente que podamos reunirnos otra vez, hablar de más productos que tiene MediaTek, porque son bastantes pues áreas o sectores donde sé que la compañía está involucrada y está ahí con diferentes procesadores, chips y demás, pues siempre fabricando tecnología de punta. Y pues será hasta un próximo entrevista, una próxima reunión. Muchas gracias al equipo por permitirnos esta entrevista y no sé algunas palabras que tengas para decirnos. No, Daniel, solo agradecerte por el tiempo, por la entrevista y, como digo, ir migrando poco a poco a conocer más de tecnología y que lleguemos a Wi-Fi 7, por supuesto, pasando por Wi-Fi 6, pero bueno, un gusto haber estado contigo hoy. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Mucha suerte y saludos.